platicar de otras conferencias que hemos tenido a lo largo de este año y del año pasado en referente a este tema. Espero que por ahí tenga sus apuntes para que hagamos como una especie de recordatorio, ¿no? Recuerden que ahorita lo que vamos a ver precisamente es el artículo 250, que en este caso pues habla precisamente de la llamada puesta a tierra, y de ahí nos vamos a brincar lo que nosotros tenemos como Snyder, junto con nuestros compañeros de Electron en cuestión de esta protección. Y ahorita lo vamos a ver tanto como el proyecto de la norma 2018 como la norma 2012. Y también déjenme comentarles que ya salió en comentarios públicos, ya salió la norma 018, que es en referente a lo que es el código de red. Entonces también ahí les pediría a aquellas personas que están interesadas entrar al diario oficial, buscar esta norma e emitir sus comentarios. Es válido, señores, que la persona, como bien dice la norma, aunque no tengamos la carrera, pero sí el conocimiento, podemos nosotros tomar esta norma y dar nuestros puntos de vista, ¿sí? O simplemente conocer más que nada esta norma, leerla un poquito y entenderlo. Si ustedes tienen por ahí algún comentario en cualquiera de sus artículos, lo pueden emitir. O si les parece bien, pues ocupemos nuestras páginas de internet, que en este caso pueden utilizar las de nuestros compañeros de Electron, o si no, pueden utilizar también las de nosotros, que en este caso pues, pueden ustedes mandarnos por ahí un correo electrónico diciéndonos que ya la leyeron, qué les parece, están acá de acuerdo o no de acuerdo, o pueden mandarme sus comentarios y yo de ahí los puedo poner bajo mi nombre y no hay ningún problema. Para aquellos que quieran ser parte del programa de electricistas, ahí está, ahí les dejo el QR. Si no pueden ingresar, por favor, pueden acercarse a cualquiera de nuestras tiendas que tenemos con ustedes, con nuestros compañeros de Electron, y pedirles a ellos que les ayuden a darse de alta. Y con todo gusto nuestros compañeros de Electron les van a ayudar o mandarnos ahí un correo electrónico, precisamente ahí lo tienen ustedes, que es el del programa de electricistas@s.com, o simplemente hacer una llamada telefónica con mi compañera para que pueda ayudarles. Y también, si ustedes creen conveniente escribirnos algo en nuestra página del Facebook, pues también aquí lo pueden hacer. Pueden entrar a la página de Facebook, buscar el programa de electricistas, ahí simplemente pedir que los añadamos 2 preguntas sencillas y en el cual ya se hacen parte del programa y pueden emitir sus comentarios, tanto en referente a esta norma o también referente a lo que vamos a hablar ahorita. Para aquellos que lo quieran hacer de una vez, háganlo y ahí en el chat pueden decirme, ¿sabes qué, ingeniero? Ya estoy en el programa y pues adelante, ¿no? Entonces, señores, ya dando este comentario, recuerden que ahorita vamos a hablarlo, este tema lo voy a dar muy sencillo, espero que lo puedan entender ustedes, para que de alguna forma podamos nosotros hacer que todas las casas sean seguras, aunque nada más tengan pase y neutro. Debemos de entender este artículo 250, por eso quiero hacerlo despacio. Si tienen ustedes algún comentario, háganmelo saber por el chat. Mis compañeros del otro lado, que en este caso mis compañeros de Electron, pueden interrumpirme en cualquier momento, no hay ningún problema. Si gustan abrir el micrófono, por favor solicítenlo y podemos tener una charla, ahora sí de forma directa. Ya dicho lo anterior, señores, ahora sí vamos a estar en materia. Fíjense bien aquí lo que nos dice los libros en referente a esta cuestión eléctrica. Aquí nos dice, por ejemplo, un libro que es muy reconocido de Enríquez, que nos dice que la puesta a tierra es la columna vertebral de los sistemas eléctricos, tanto para los circuitos como los sistemas eléctricos que son puestos a tierra. Fíjense bien, recuerden que la puesta a tierra es el cable verde y los cables puestos a tierra no es otra cosa más que el cable neutro y todas las partes metálicas que de alguna forma pueden estar energizadas. Y aquí, por ejemplo, esas limitaciones son muchas veces ocasionadas por descargas atmosféricas. Recuerden que no es tanto el eléctrico.
sino también nos pueden ayudar en referente a las descargas atmosféricas por un contacto no intencional, lo que la norma IS lo reconoce como los contactos indirectos. Pues aquí hay que tener mucho cuidado cuando nosotros estemos leyendo esto. Aquí no dice intencional, la norma IS lo conoce como contactos indirectos. ¿Y qué es un contacto indirecto? Pues es cuando nosotros tocamos una parte metálica y nos da una descarga eléctrica. Y por eso aquí nos habla de las con líneas con mayor tensión, que en este caso estaríamos hablando de 220, no en cuestiones residenciales. Y aquí nos dice que también nos ayuda al sistema de tierras para estabilizar la tensión. Esto es importante, señores. Por eso hay ocasiones que muchos de nuestros clientes luego nos llegan a decir que apenas les dieron su departamento, no importa la constructora que sea, y ellos se dan cuenta que, por ejemplo, el GFCI que instalaron, pues de repente falló, o que el refrigerador falló, o que la lavadora falló, o escuchamos eso, ¿no? Entonces eso significa que el problema que tienen estas residencias es un neutro flotante, es un neutro que no está bien aterrizado, porque aquí no lo está diciendo. Es para estabilizar la tensión, o sea, que tengamos una tensión constante y permanente. ¿Sí? Por eso aquí nos dicen que mediante el funcionamiento correcto o normal de la cuestión de lo que tenemos en el neutro y la tierra física. Y después nos dice que los sistemas y conductores de un circuito son puestos a tierra para poder facilitar la operación de los dispositivos de protección cuando se presenta una falla. Cuando vemos esto, ¿qué significa lo que hemos leído desde que empezamos a ver precisamente los esquemas de conexión a tierra? Que el primer dispositivo NEMA que estuvo aquí tanto en Estados Unidos como aquí en México fue el DPCC, que es el dispositivo de protección contra cortocircuito, porque recordemos que un cortocircuito no es otra cosa más que una falla en el aislamiento eléctrico, cuando estos dos conductores se juntan de alguna manera y pueden provocar precisamente un cortocircuito. Y es por eso que aquí nos habla de esas fallas eléctricas que solían presentarse. Gracias a diferentes empresas como en aquel entonces Squardi, ahora Schneider, hicieron estudios de estos problemas y determinaron que todas las partes metálicas tenían que estar puestas a tierra. Continuando con esto, y una cosa que nos dice precisamente esto, que es fundamental que nosotros tengamos los principios básicos de electricidad, por ejemplo, las leyes, las diferentes leyes, ley de Ohm, ley de Watt, ley de Kirchhoff, ley de Faraday, ley de Joule, todas esas leyes que de alguna manera nos dicen el comportamiento de las diferentes corrientes eléctricas. Cómo es que debemos de tener una tensión para que de alguna manera fluya esa corriente eléctrica y también tengamos en cuenta las diferentes cargas. Y es por eso que aquí nos hablan precisamente de que si no tenemos estos conceptos bien fuertes, señores, es cuando entramos en los conceptos erróneos del mal funcionamiento de ciertas cosas. El ejemplo muy sencillo que siempre lo he dicho es que nos hacían antes entender, por eso yo siempre me pongo como ejemplo con respecto a mi maestro, que al poner yo un calibre 10 en mi instalación eléctrica era lo mejor, pero ya cuando tomé una carrera y cuando fui UBIE, me di cuenta que es algo incorrecto, algo que muchas veces por ignorancia o por falta de conocimiento no lo dicen, lo llevamos a cabo y pensamos que es correcto. Pero ya con el paso del tiempo y gracias a nuestra experiencia, pues nos damos que no. Entonces, cuando uno ya empieza a estudiar las diferentes leyes y los diferentes comportamientos de todos estos parámetros, entonces, señores, podemos entender el funcionamiento correcto de una instalación. Por eso aquí que las principales funciones que tienen los equipos al ser aterrizados son, uno de ellos, proteger precisamente a las personas o nuestros clientes ante una descarga eléctrica o ante una falla inminente de cualquier equipo. Otra de ellas, pues simplemente nos limita las tensiones
como bien hace rato les mencioné, cuando tengo una falla de aislamiento o una falla donde ya tengo una chalupa ya muy oxidada, y recuerden que con el tiempo se oxida, pues ahí tenemos precisamente esa pequeña limadura o ese óxido que también puede provocar un cortocircuito. Entonces, precisamente la norma nos indica que esas partes metálicas tenemos que llevarlas a la conexión de la tierra física. Otra de ellas es que, como dice la ley de Kirchhoff, todas esas corrientes que de alguna manera salen por la línea 1 o por la línea 2 o por la línea 3 en el cual están referidos al cable neutro, de alguna forma tienen que regresar hacia su lugar de origen para que la suma algebraica de todas esas corrientes me dé absolutamente cero. Y es por eso el uso del amperímetro de gancho para que yo pueda determinar y ver si está funcionando correctamente mi instalación. Entendiendo estas leyes y sabiendo cómo funciona el amperímetro de gancho, señores, tenemos una herramienta muy poderosa. Entonces, fíjense bien, otra de ellas, precisamente que debemos de tomar en cuenta en su funcionamiento, estos deben de ser permanentes y continuos. Por eso, fíjense bien, por eso en el NEC, cuando nos hace referente a esto, lo que es el handbook, nos hace referencia que para que tengamos continuos y permanentes y continuos, hay ciertos conectores eléctricos que nosotros lo podemos instalar. Recuerden que nuestros registros o nuestros centros de carga o nuestros diferentes envolventes siempre tienen un conector de puesta a tierra. No me pregunte por mi competencia, pero el de nosotros siempre tiene una barra conectado a tierra. Si yo voy a poner una canalización metálica y yo quiero que sea continuo y permanente, hay conectores en lo que viene siendo en la contra y monitor donde me permiten atornillar perfectamente bien ese conductor para que sea continuo e irme dentro de esta canalización y al final que pueda yo llegar a un registro cuadrado, a un registro rectangular o el que sea, también puedo tener diferentes conectores. Son conectores que las diferentes empresas que se dedican a las charolas, ductos cuadrados, canalizaciones, los venden y esos conectores hacen que tengamos esa continuidad. Si yo me enfrentaría, por ejemplo, a una tubería de PVC, pues si es una tubería de PVC, es mucho mejor utilizar estos tipos de conectores o un poliducto. Pero si mi tubería es metálica, pues no hay ningún problema. Yo puedo llevar el cable completamente desnudo para que tenga esa continuidad en toda esta parte. Entonces hay que entender precisamente a qué se refiere permanentes y continuos. Y después nos dice tener una capacidad de conducción. Por eso aquí la norma, el artículo 250 habla de la impedancia. Y la impedancia no es otra cosa más que la resistencia misma del conductor eléctrico. Por eso ahorita vamos a ver diferentes tablas para poder yo seleccionar precisamente en mi conductor de puesta a tierra. Otra de ellas, aquí como lo estamos mencionando hace rato, tener una impedancia suficientemente baja para limitar precisamente esas tensiones que puedan provocar un accidente eléctrico. Y otra, pues simplemente nos habla que los diferentes conductores eléctricos, de acuerdo a las normas, pues son de alguna manera que nos mantienen seguros. Ya terminando un pequeño resumen en referente a todas las capacitaciones que hemos tenido a lo largo de estos años con nuestros compañeros de Electron. Una de ellas son los esquemas de conexión a tierra, otro de ellos es precisamente el GFCI, el CAFI, el supresor y otras pláticas que hemos tenido en referente a este tema. Porque recuerden que al momento de que yo hablo de esto, estoy hablando del conductor. Si yo fuera estricto, diría, bueno, de Schneider no vendemos conductores, pero hay quienes me dirían, ingeniero, yo lo sé que no venden, pero de alguna forma sí sus productos están relacionados con la puesta a tierra y yo les diría, es correcto lo que mencionas. Por eso les digo, señores, no es obligatorio, no es necesario que los fabricantes de conductores o de algunas, según tierras,
que venden por ahí, se sientan ellos los que solamente pueden hablar de este tema. Fíjense bien, quiero que pongan mucha atención en lo que sigue, porque ahora sí vamos a hablar del artículo 250 de la norma. Espero que vayan tomando nota y vayan viendo precisamente las fotografías, más bien las imágenes para que tomen fotografía o decirle a Electron cuando lo pueden ustedes nuevamente visualizar todo esto. Recuerden que si hay algún comentario, tenemos mi correo electrónico que les di hace rato o en el grupo del Facebook. Bienvenidos todos sus comentarios, que ya va a ser una forma más tranquila de que podamos nosotros interactuar de forma directa. Fíjense bien. Se enterraba. ¿Qué me dice la... ¿Perdón? Por ahí hay un micrófono abierto. Todo bien, creo que alguien habló, pero estamos bien. Ok, perfecto. Fíjense bien. El artículo 250 nos habla de la puesta a tierra y unión. Y pues ahí te van a decir cómo tienes que manejar o cómo cuidar. Pero que, o sea, lo que se tiene que cuidar que no se quede sin agua, que nunca se quede sin agua. Bien. Por Que acá por sí hay aquí agua en el Iztapalapa. ingeniero tiene el micrófono abierto, ¿no? Es que escuché que hay que echarle agua, pero no sé a quién. Ya lo silencié. Ok, Gracias, Patricia. ok, gracias. Sí, porque ya ven, hay que tener cuidado con estos micrófonos porque luego oímos cosas que no deberían de escuchar los menores de edad como un servidor. Ok, fíjense bien. Aquí nos habla de la puesta a tierra y unión. Aquí nos está hablando de algo muy importante. Por eso muchas veces cuando alguien compra un equipo de aire acondicionado, voy a hablar de una marca que es de renombre y se vende bastante bien, que es Inverte, pero el problema que tienen estos equipos es que son europeos y ellos manejan el TT, tierra tanque, o sea, tierras independientes, tierras separadas. Pero cuando yo leo mi artículo 250 indica que yo tengo que unirlas, aunque diga el folleto, debes de poner tu varilla. Sí, ok, yo la instalo, pero ¿qué crees, ingeniero? Tengo que unirlo a mi sistema de tierras que tengo dentro de CFE. Por eso es importante entender esto. Puesta a tierra y unión. Ojo con esto. Por eso, señores, es importante no interpretar la norma, sino saber leer la norma. Ojo con esto. Fíjense bien. Dice, este artículo cubre los requisitos generales para la puesta a tierra y unión de instalaciones eléctricas requeridas especificadas desde la A hasta la F. Cuando leemos la A, nos habla de los sistemas y equipos que se exigen. Ven aquí, se exige y también se permite o no se permiten que estén puestos a tierra. O sea, aquí nos está hablando precisamente de todos los artículos de la norma donde se exige, se permite o no se permite. Después nos habla, el conductor del circuito debe de ser puesto a tierra en los sistemas puestos a tierra. Ojo con esto. Cuando me hablan del conductor puesto a tierra no es otra cosa más que referente al cable neutro que yo debo de aterrizarlo a mis cables puestos a tierra, que en este caso es la conexión estrella. Ubicación de las conexiones de la puesta a tierra. Recuerden que yo debo de ver una barra que está aterrizada a chasis que me habla que yo debo de instalar mis puestas a tierra y tengo que ver precisamente la ubicación. Tipos y tamaños de conductores de la unión, de puesta a tierra y electrodos. Esto es muy importante, porque ahorita como vamos a empezar a leer todo esto, quiero que entendamos esto. Los calibres, las uniones, o sea, los conectores, e incluso los electrodos en una malla. Cada uno tiene sus diferentes calibres. Y los diferentes métodos que tenemos en la Tierra y en la Unión. Y después de aquí nos dice las condiciones bajo las cuales las protecciones, la separación o el aislamiento eléctrico pueden ser sustituidos por la puesta a tierra. Ojo con esto. Aquí vamos a hablar precisamente de este tema. ¿Bajo qué condiciones yo puedo separarlo, puedo aislarlo o pueden ser sustituidos? Por aquí son casos excepcionales. Uno de ellos son los tableros grado hospital.
que es algo que concuerda con la parte F. Ojo con esto, pero al final de cuentas, la tierra física tenemos que llevarlo de donde vino, de acuerdo a la ley de Kirchhoff. Punto de origen, fíjense bien. Aquí en cuestiones de una pequeña definición, vean, puente de unión, aquí está. Unión, lado de la línea, sale. Un conductor instalado al lado del suministro de una cometida, ya sea que sea transformador tipo pedestal, tipo poste, o el que quieran ustedes, donde está la alimentación por parte de CFE, ya sean 23, 13.5, etcétera. Recuerden que estamos alimentados en baja tensión y baja tensión son por debajo de 1000 volts y alta tensión es de 1000 hacia arriba hasta 32.5. Después nos dice, o en los envolventes, vean aquí, envolventes. Envolventes, significa que aquí el X0 tiene que estar aterrizado a tierra o tiene que estar conectado al mismo envolvente del equipo de acometida. También aquí está la base del kilowattorímetro, que es el envolvente ahora sí que del mismo kilowattorímetro, y aquí está precisamente la unión, el puente de unión. Y aquí nos dicen un sistema derivado separado. Para aquellos que me decían, oye, ingeniero, ¿dónde demonios dice el TNS? Tierra, neutro, separado, pues aquí lo está indicando. En un sistema derivado separado o en un sistema derivado separadamente, que no es otra cosa más que un transformador conectado de forma el neutro y la tierra física que separados. Ojalá sí me entregasen la cometida por parte de CFE, que me diera mi línea, mi neutro y mi tierra física. Desafortunadamente no. Aquí el que maneja CFE es el TNC, donde indica que el neutro y la tierra física están en uno mismo. Por eso siempre yo les mencionaba que mi primer maestro, el que me enseñó electricidad, me decía que el neutro y la tierra era lo mismo. Yo nunca le entendí hasta que fui ingeniero y me di cuenta que por años él tenía razón. Tanto la tierra física como el neutro es lo mismo y de acuerdo a la IS se maneja como el TNC, no como el TNS, que sería lo ideal. Ojo con esto. Por eso aquí estamos leyendo la norma, entendiendo qué significa esto, que deberían de entregarnos esto. En una cometida industrial sí se entrega el TNS, donde nos entregan la línea, el neutro y la tierra física que separados, pero a nivel residencial no. Pero yo debo de entender que al momento de que yo hago mi instalación de tierra física, yo ya lo puedo separar, tal y como aquí lo indica. Después nos dice que asegura la conductividad eléctrica requerida en las partes metálicas que requieren que estén conectadas eléctricamente. Si yo lo veo en una subestación a nivel industrial, aquí tengo mi acometida, ¿sí? En media tensión, y vemos que en media tensión tengo mi conexión delta. Estas simplemente son de las hoguillas o de los alambres que salen de estos cables, se cortocircuitan o se conectan en estrella y se van a tierra. Aquí mi X0 también se aterriza a la misma malla de tierras. No es que yo ponga una varilla y pongo otra varilla, es un error garrafal y como lo he visto muy seguido que meten una varilla acá, meten otra varilla acá y después para el envolvente otra varilla y todas separadas. Espérate, no es que estén separados. Este es un sistema, pero está hablando del transformador, mi hermano, no de tu sistema tierra. Está hablando del conductor del suministro, entrada de la alimentación. Y por eso me gustó esta imagen, donde vemos que aquí están las líneas, aquí están las líneas, aquí está mi X0, que es el neutro, y aquí está mi tierra física, aquí están. Aquí es donde está la unión, aquí está la unión.
que simplemente es este punto. Es este punto. Entonces, para que de alguna forma entendamos que este transformador es delta estrella y en la conexión estrella, este punto de unión es este. Aquí está. En este punto del propio transformador sale mi cable neutro, que aquí está, junto con la tierra física. Si lo vemos de alguna forma, aquí están separados. El mismo punto, mi cable neutro y mi cable de tierra física. Si se dan cuenta, ambos están en el mismo punto. Pero ¿qué pasa cuando llego a la residencia? Pues llego con cualquiera de estas líneas, lo conectamos a esta mordaza y mi cable neutro, sabemos que como es común, pues ya tiene la tierra física que está conectada en el propio transformador que tiene Comisión Federal de Electricidad. Pero ojo con esto. Recuerden que hubo una época que hubo bastante vandalismo donde se robaban la tierra física. Y es por eso que CFE no se preocupa mucho. ¿Por qué? Porque se da cuenta que el cliente aquí lo separa y aquí tiene su tierra física. Esta tierra física le sirve a su transformador. Si se roban esto, dice, no me preocupo, tengo bastantes usuarios en los cuales ya ellos tienen enterrados una varilla de tierras. Y al momento de que hacemos esto, y hay transformadores que tienen todavía su sistema de tierras, señores, una cosa, si ven ustedes en su poste donde están alimentados ustedes, que no está no está el cable de tierras, ustedes pueden hablar a CFE y decirles de favor que vuelvan otra vez a conectarlos. Ellos tienen la obligación de hacerlo. Igual, si ustedes se dan cuenta que CFE no conectó bien la cometida, ustedes pueden volver a hablar y decirles que no instalaron bien. Otra, si su instalación de acometida ya es muy antigua, también pueden hacer que ellos se la actualicen y les cambien el conductor por uno nuevo. Un servidor todavía tengo pendiente a que CFE me cambie este conductor, porque yo estoy exigiendo mi acometida todavía era de compañía de Luz y Fuerza. Entonces yo ya estoy pidiendo que se me cambie por los cables que está instalando Comisión Federal de Electricidad, ya que me doy cuenta que es un cable un poquito más grueso, podemos decirlo así, y de mejor calidad. Entonces, señores, cuando vemos esta parte de TN separado, me está dando un indicativo que yo aquí en esta base lo puedo yo separar e instalar en todas las partes metálicas. Entonces aquí quise precisamente tratar de ilustrar de alguna manera qué significa esto de puente de unión y en el lado de la línea de alimentación. ¿Estamos de acuerdo? Yo sé que CFE no me va a permitir hacer esto, pero yo bien puedo hacerlo desde aquí, sabiendo que aquí tengo ambos, entonces de aquí lo puedo instalar y después separar. La norma lo permite, claro que sí. Más adelante lo vamos a ir viendo. Por eso quise irme despacio. Después aquí nos dice los requisitos generales para la puesta a tierra y la unión. Aquí ya nos está hablando precisamente de qué es lo que necesitamos, cuáles son esos requisitos. Uno de ellos, precisamente lo que nos habla del sistema eléctrico, ya lo habíamos visto hace rato, es limitar estas tensiones, ya sean atmosféricas o por medio o también por parte del transformador, y estas nos pueden llegar a tener daños. Por eso aquí hablamos de los contactos indirectos, que no es otra cosa más que los contactos intencionales que van hacia las partes metálicas. Esto ya lo habíamos platicado hace rato. Continuando con esto, y quiero que pongan mucha atención, ya que estas letras fueron, ahora sí que por parte de un servidor puestas para que podamos entender. Dice unión en el equipo eléctrico. Ven, aquí ya está la unión. Dice, los materiales conductores que normalmente no transportan corriente, a ver, en el chat,
¿Cuáles son esos materiales conductores que no transportan corriente? Hablemos de equipo eléctrico. ¿Cuáles serían para ustedes? Los materiales que normalmente no transportan corriente. ¿Cuáles serían? Y aquí nos lo está diciendo, que encierran a los conductores o equipo eléctrico, que encierran. ¿Es correcto? Por ahí ya estoy viendo algunas. Tubería conduit, perfecto, encierra los conductores, carcasa, perfecto. Los motores eléctricos, trifásicos, monofásicos, bifásicos. La carcasa tiene que estar puesta a tierra. Y he visto en industrias que no lo hacen, las canalizaciones. Los conduit puede ser pared delgada, pared gruesa, perfecto, Martín. Eso es algo muy importante. Entonces, si nos damos cuenta, son materiales conductores que normalmente no transportan corriente, que encierran a los conductores. También pueden ser ventanas y puertas, también, ¿por qué no? En una casa también las podemos aterrizar, aunque nos digan, estás loco, ¿no? Espérame, chécale una subestación. No hay, sí, Martín, mangueras de Poliflex, no, porque son plásticas, por lo tanto, podemos decir que es un mismo aislamiento. Ojo, no transportan corriente, ¿sí? O sea, normalmente no transportan, pero encierran. Ok, está bien, podemos decirlo que de alguna manera está bien, pero en una falla eléctrica no transporta corriente eléctrica. Por eso aquí nos dice que de alguna forma forman ese dicho equipo. Dice, se deben, aquí ya es obligatorio, conectarse entre sí. Todo lo que ustedes me dijeron, carcasa, envolvente, tubería, todos ellos se tienen que estar interconectados, de tal manera que establezcan una trayectoria efectiva para esa falla. Si se dan cuenta, yo estoy cerrando el circuito eléctrico ante una falla eléctrica, porque si no da mal, lo único que hago yo es, en mi chalupa, meter un cablecito, atornillarlo y meterlo a mi tierra física sin tener el cable de tierra, no es una trayectoria efectiva ante una falla. Tengo que seguir esa trayectoria al lugar de origen. Ojo con esto. Ya después, más adelante, espero que se me permita por parte de Schneider dar algunos pequeños trucos en donde yo puedo entender esto y qué puedo yo hacer donde la canalización misma, los conductores mismos no me permiten hacer esto, pero sí lo puedo hacer de alguna forma segura. Y como dice la norma, lo hiciste una vez, perfecto, ya no lo vuelvas a hacer dentro de la misma instalación. Ya después les diré cómo podemos hacer esto. Después dice aquí la trayectoria. Ya vimos aquí la unión de los diferentes equipos eléctricos. Dice la trayectoria efectiva ante una corriente de falla. Dice los equipos del alambrado eléctrico y otros materiales eléctricamente conductivos, que son los que me hicieron el favor de escribirlos, dicen, tienen la probabilidad de energizarse. Se deben de instalar de forma que establezcan un circuito de baja impedancia, lo que hace rato leímos, una baja resistencia, ¿sí? Tenemos que tener esa baja resistencia. Esa baja resistencia, ¿cómo lo puedo obtener? Con una impedancia cero, perdón, una diferencia de potencial cero y una corriente cero. Al tener yo esos ceros, pues mi resistencia es cero. O sea, no tengo una alta resistencia, sino tengo una baja impedancia. Y aquí nos dice que faciliten las operaciones del dispositivo de protección contra sobrecorriente, el llamado DPCC, lo que en aquel entonces le llamaba Squardi al interruptor de cuchillas. Significa que si yo tenía una falla de aislamiento o una persona accidentalmente tocaba a los conductores, en esos momentos el dispositivo de protección contra cortocircuito o falla tierra accionaba. Por eso es importante entender el compendiado, los primeros compendiados de Squardi, donde casi ese compendiado es un libro de Buenas tardes. principios básicos de ¿Ya llegó Fernando? No ha llegado Fernando. ¿Tienes cerquita tuyo?
No, Como no le creo queda que tu sea pro. solo. Ok, perdón por su Joven, pregunta. ¿cómo estás? ¿Cómo te ¿Qué fue? pasó? Qué bueno que llegaste bien. Sí, Tenía gracias a Dios. que conocer. Ya lo silencié también. Ok, tengamos cuidado con esos micrófonos, señores, que ya les dije que podemos escuchar cosas que no. Fíjense bien, aquí nos estaba indicando que para que se establezca una trayectoria directa y continua y que no tengamos esa falla, y para que facilite esas operaciones del dispositivo de protección, y aquí aparece ya una O. Por eso para mí era importante anexar precisamente la norma 18, o esperemos que ya salga una nueva norma, porque aquí nos está hablando o del detector de falla a tierra para sistemas puestos a tierra a través de una impedancia. Esta es otra cosa más que el llamado DDR, el dispositivo diferencial residual. Y muchos me dirán, oye, ingeniero, ¿qué es ese DDR? Al momento de que me está hablando del dispositivo diferencial residual, esta es la que me está indicando qué es lo que yo debo de instalar. Y hablar de un dispositivo diferencial me está hablando de una bobina ampermétrica, de una bobina toroidal o de una diferencial, que en este caso está hablando del GFCI, del CAFI, del DPS y también me está hablando del tipo dual. Hay 4 interruptores que tienen este dispositivo ya integrado. Uno de ellos es falla tierra, el otro es protección a equipos o arcos eléctricos, el otro es el dispositivo de protección contra equipos sensibles y el último simplemente son los que tienen 2 protecciones, el dual, que es GFCI, y el CAFI, que es contra arcos eléctricos. Entonces, señores, si se dan cuenta, ya la norma, aparte de que me permite instalar el interruptor de cuchillas o el interruptor termomagnético, también me permite que yo pueda instalar estos tipos de interruptores que tienen una protección diferencial. Y dice, debe tener una capacidad de soportar con seguridad la corriente máxima a tierra que probablemente sea impuesta desde cualquier punto del sistema de alambrado, desde donde puede ocurrir una falla, hasta la fuente de alimentación, tal y como indica la ley de Kirchhoff. Por eso cuando escucho en serio que en el colegio de ingenieros, ahora que fui a Oaxaca y estas entidades en el mismo colegio me decían, Inge, esas corrientes de falla se drenan a tierra, digo, ¿cómo es posible que digan que se drena, señores? ¿Dónde dicen la norma que drenan? Simplemente indican que se van hasta la fuente de alimentación. Ley de nodos, tiene que cerrar ese nodo. Más no dice aquí la norma que se drena. No es drenaje. O hay algunos que dicen, no, es que se va a tierra y luego, pues ahí se queda, ¿no? Y dije, no, espérame, no, ay, en serio, o sea, no es que me moleste, pero digo, ¿cómo es posible que todavía tengan este concepto? Ese concepto es del TT, déjenlos a los europeos, dejen que ellos manejen su TT, son felices con su TT y su diferencial, son felices, déjenlos. Nosotros somos diferentes. Por eso aquí nos dice, si yo tengo, fíjense bien, y quiero que entendamos todos, si yo tengo mi equipo de aire acondicionado, y aquí la norma me indica que ante una falla, esa corriente de falla tiene que regresar a su fuente. ¿Ustedes creen que la varilla que tengo instalado, muy alejado de la otra varilla, sea el rápido camino para llegar a la fuente? Pues no, puesto que se va a encontrar con una resistencia de suelos. Es por eso que el fabricante se lava las manos y dice, ah, no, aquí tienes que tener una resistencia de 1 ohms. A ver cómo le haces, pero no dices, espérate, mejor las puenteo, como dijo la norma, las uno y fácil, mi hermano. Así de fácil. Por eso aquí en verde, aquí se los puse, verde Snyder, dice, el terreno natural o el suelo o la tierra, sí, por eso como decía mi papá,
La tierra es para las macetas, hijo, la tierra no es eléctrica. Nunca le entendí hasta que leí esta parte, dije, no, hombre. Mi papá en paz descanse tenía razón. La tierra es para las macetas, la tierra es para el cultivo, no es eléctrica. Dice el terreno natural o el suelo a la tierra no se debe, aquí dice no se debe considerar como una trayectoria efectiva para las corrientes de falla eléctrica. Y si yo busco la definición de tierra en la norma, dice tierra, el planeta Tierra. No importa en qué parte estés del mundo. La Tierra no se debe de considerar como una trayectoria. Por eso la norma dice, debemos de unir todas las tierras físicas. Oiga, pero este es para mi apartarrayos, no me interesa. Oiga, fíjese que este es de mi UPS, no me interesa. Es de mi APC, no me interesa. No me interesa. La norma dice, hay que interconectarlas, porque están alimentados de un mismo transformador y no me dejarán mentir los ingenieros que se dedican a proyectos. Tienen un transformador, tienen un generador, tienen un bypass. Al final de cuentas, tenemos la misma alimentación, dos diferentes componentes. Pero si me vamos a mi sistema que le llaman de sistema ininterrumpible, ¿sí? Es un sistema con baterías, con un inversor. Cuando ese está funcionando normalmente, el mismo sistema de alimentación carga las baterías y alimenta todos mis equipos de cómputo. Cuando se va la energía eléctrica, ¿quién entra? Entra la planta de emergencia, pero tarda un tiempo en que el bypass entre ya directamente en funcionamiento. Mientras ocurre ese tiempo, entonces tengo las baterías con el inversor alimentando esta fuente, pero al final de cuentas está alimentado del mismo sistema. Cuando ya tenemos todo en correcto funcionamiento, es cuando la energía por parte de la planta de emergencia entra y él nuevamente vuelve a cargar el banco de baterías. Entonces, señores, la tierra es la misma, ya sea del transformador o del generador. Interconectarlos, que es lo que nos dice la norma. Evitar esas diferencias de potenciales, hay que hacerlas equipotenciales. Por eso aquí nos dice, conexiones de puesta a tierra y la unión, métodos permitidos. Si se dan cuenta, aquí no dice se exige, métodos permitidos, conectores de presión, barras terminales, conectores de presión aprobados. Tienen que estar aprobados, señores. Nada de que la compro aquí en la palería y ya es de carro, no me interesa. El chiste es que apriete, ¿no, señores? Tienen que estar aprobados. Procesos de soldadura exotérmica, abrazaderas tipo tornillo con enrosque al menos de 2 hilos que aseguren una buena tuerca, pijas que entren cuando menos 2 hilos en el envolvente, conexión que son parte del ensamble, los motores y otros que estén aprobados. Métodos no permitidos. No se puede utilizar como equipo de desconexión accesorio que dependan únicamente de la soldadura bajo el punto de fusión, o sea, hace referencia a la soldadura que utilizan los electrónicos. Tiene un punto de fusión, señores. Sigamos. Sistemas en los cuales debemos de ponerlos puestos a tierra y uno de ellos que indica la norma son para tensiones menores a 50 volts. Entonces, cuando tengo un transformador secundario con una tensión menor a 50 volts, para ciertos equipos yo tengo que aterrizarlo. Si tengo un sistema menor a 50 volts, no hay problema. No hay problema, y si no lo puedo ya aterrizar. Por eso ciertos cargadores o ciertos eliminadores no están polarizados. Son voltajes pequeños. Pero ya un poquito de arriba de 50, entonces la norma me indica que tanto este o este punto, cualquiera de los dos, lo debo de aterrizar. Y después aquí nos dice que cuando ya tenemos sistemas de 500 hasta 1000 volts, lo que nosotros conocemos como baja tensión, en sistemas estrella o en delta, por ejemplo, el sistema que más comúnmente utilizamos, que lo vimos desde un principio, es la conexión delta estrella. Entonces, como podrán darse cuenta, la estrella es la que se conecta. Muchos me dirían, oye, ingeniero, ¿qué pasaría si yo tengo un sistema estrella-estrella? Ah, ojo con esto.
Si yo tuviera un sistema estrella-estrella, entonces sí, ambas tierras tienen que estar de alguna manera separadas y no tienen por qué estar interconectadas. Chéquenlo en cualquier libro de texto gratuito y se darán cuenta. Cuando tengo ese sistema estrella-estrella, entonces sí, los sistemas son completamente diferentes. Ojo con eso. Y después aquí Ingeniero, nos dice, los conductores de bajada de los apartarrayos, las canalizaciones envolventes, partes metálicas que no transporten corriente eléctrica o alejados, ven aquí está, 180. De los electrodos de puesta a tierra no deben de unirse a la distancia de los conductores que sean inferiores a 180. Cuando están dentro de ese rango, entonces sí los puedo interconectar. Cuando están por fuera de esos, no. Después aquí nos dice, en sistemas de electrodo de puesta a tierra, aquí nos dice que deben de unirse entre sí de forma que los electrodos de puesta a tierra que cuando no existe ningún electrodo de puesta a tierra deben instalarse y usar uno o más electrodos de puesta a tierra, pero en ningún caso debemos de ver que su resistencia ómica sea mayor de 25 ohms. Después nos dice, nota, en el terreno o edificio pueden existir electrodos de puesta a tierra o sistemas de puesta a tierra para equipos de cómputo, para rayos, telefonía, comunicación, subestaciones o acometida, apartarrayos, entre otros, y todos han de conectarse entre sí. Ahí está lo que me está indicando la norma. Todos se deben de conectar entre sí. No importa si tengo un sistema de apartarrayos para rayos, sistema de cómputo, sistema normal, sistema de no sé qué y barra de aislada, espérate, tranquilo. Para evitar diferencias de potencial y que todas sean equipotenciales, todos estos sistemas tienen que estar interconectados entre sí. Si cae una descarga atmosférica, no pasa absolutamente nada. Esta va a irse a su sistema, pero aquí pueden ayudarlo estas otras. Cuando es una descarga atmosférica, señores, esa energía sí se puede disipar en el suelo. No es una eléctrica proveniente de acá. Ojo con esto. Esta la creó nuestro santo Señor Dios de los ejércitos, allá arriba, en los cielos. Se enojó con Gonzalo Hernández y ahí te va un rayo. Cae el rayo de Jalisco, cae a mi sistema de tierras, que dice la tierra, no lo provoqué yo, es más, ni lo hice yo, entonces de alguna manera tiende a regresar a su lugar de origen, es un equilibrio natural. Pero si es por parte del transformador eléctrico, que dice Kirchhoff, pues esa corriente de falla de alguna manera tiene que regresar a su lugar de origen. Aquí fíjense bien, cuando nosotros queremos determinar los conductores de la puesta a tierra, pues tenemos que ver el conductor de la alimentación. Y también otra cosa, que la norma también me permite instalar aquí ya sea cobre o aluminio. Y el cable menor que yo puedo instalar es hasta el calibre 6, no más. O el calibre 4 en aluminio. Nada de que el 10 o 12 o no sé qué, hay que tomar en cuenta esa parte en cuestión de las tierras físicas para lo que viene siendo equipo de acometida, no de circuito derivado, que esa es otra cosa. Y aquí lo tenemos. Es la tabla 250-66, donde nos habla del conductor del electrodo del puesta a tierra. Y aquí nos dice el tamaño del conductor de entrada de la acometida equivalente a los conductores en paralelo. Aquí ya me está hablando. Conductor de la entrada de la acometida, por ejemplo. Vamos a lo que siempre hemos hecho por parte de CFE, donde nos dice que el cable de la alimentación es un calibre 8. Yo busco aquí en cobre o en aluminio, nos dice que es menor a un 0 o menor al 2. Aquí entra perfectamente bien en esta definición. Y me dice que el conductor que yo debo utilizar para mi varilla Copperwell, donde tengo la base de medición, es calibre 8. Ahí está de sencillo. No tuve que hacer ningún cálculo matemático.
me fui sobre el cable de la alimentación. Hoy, ingeniero, si yo tengo trifásica, pues simplemente ve el calibre. Si es un calibre en cobre menor al 2, el calibre es 8. Si es un calibre en aluminio menor a un 0, el calibre es 8. Oye, ingeniero, ¿qué pasa si me instalaron el 3 ceros? Ah, si te instalaron el 3 ceros, entonces tu cable para tu tierra física en la entrada de la cometida es calibre 6. O si lo quieres en aluminio, puedes instalar el 6 en aluminio en lugar del 8 o el 4 en lugar del 6. Oye, ingeniero, fíjese que yo tengo mi transformador conectado en estrella y tiene una capacidad de 750 kVA. Pues ok, si son 750 kVA, lo único que te voy a pedir es que dividas toda esa capacidad, toda esa potencia entre la tensión, raíz cuadrada de 3, la eficiencia y el factor de potencia del transformador para que determinemos de ahí la corriente y en base a la corriente por punto 8 podemos nosotros ver el dispositivo de protección y de ahí ver el calibre del conductor. Oiga, fíjese que salieron calibres arriba del 250 en paralelo. Ok, no me voy a ir ahí, no me voy a ir a esta, me dijo que son calibres mayores al 200 MSM, tuvo que dividirlos en 250 MSM. Cuando me dijo 2000, aquí me voy a la tabla y me dice que para calibres de alimentación arriba del 2000 MSM, simplemente mi tierra física en cobre es 3 ceros, en aluminio es el 250. Si se dan cuenta, señores, aquí es donde muchas veces le he dicho a muchos fabricantes que en ningún momento la norma me indica el uso del 4 ceros. El calibre para una malla de tierras es 3 ceros, no 4 ceros. Entonces, señores, si se dieron cuenta ustedes, es muy fácil de ver la tierra física que requiere en la entrada de la cometida. Es ver el calibre de alimentación y cambiarlo. Otros me dirán, oye, ingeniero, ¿qué pasa si por distancia, por caída de tensión, tuve que incrementar ese calibre? Pues es muy fácil. Haces una resta en milímetros cuadrados del calibre mayor menos el calibre menor y lo que te salga como resultado simplemente es el que se le va a sumar al calibre para que nos dé precisamente el equivalente a la tierra física. Así de sencillo es. No hay nada bajo la manga. Sí, si quieren que hagamos por ahí un ejercicio, mándenos por ahí un mensaje en el grupo del Face, donde ingeniero me gustaría a mí no solamente calcular los calibres en cuestión de caída de tensión de la alimentación, sino también me gustaría entender cómo se incrementa el área de sección transversal en el calibre de tierra cuando tengamos este problema y con todo gusto podemos dar esa pequeña capacitación de qué debemos de tomar en cuenta cuando incrementamos el calibre de alimentación por caída de tensión, qué es lo que ocurre en el calibre de tierra física. Y ahí es donde sí ya nos damos cuenta que yo ya puedo utilizar el 4 ceros o calibres mayores. Pero mientras no, todo está en esto. ¿Sale? Espero que hayamos entendido esto con respecto a cómo seleccionar el calibre de la tierra física en cuestión de la entrada de la cometida. Y después también aquí, en referente a la cometida y de los circuitos derivados, pues también aquí la norma nos maneja otra tabla en la cual nosotros tenemos que ver precisamente esos dispositivos. Y donde veamos este símbolo, señores, es el símbolo universal de la conexión de tierra física. Todos nuestros envolventes, todos desde el QOD 1 hasta nuestros tableros PZ4 y todos ellos, más bien tienen este símbolo. Todos, pasando por el ILAN, los QOD, el NF, todos tienen este símbolo. No me pregunten por mi competencia, no sé si tengan calcomanía o esté pegado, pero la norma nos indica que debemos de contar con este símbolo. Y la otra, con referente a la tierra física, aquí ya vemos que una cosa es el cable de alimentación donde tengo mi subestación y después de ahí me voy hacia mi primer tablero.
mi primer tablero principal, donde ya empiezo a tener los derivados en una subestación. A partir de ahí, señores, cambian los calibres. Si yo tengo, por ejemplo, mi malla de tierras con Luisa y con 3 ceros, ese 3 ceros se conecta a mi barra de tierras de mi subestación, donde tengo mi primer interruptor. Oye, ingeniero, ¿qué pasa si ese interruptor es de 2500 amperes? Pues ve aquí, y si te das cuenta, para ese interruptor de 2500 amperes, su sistema de tierra es del 350 MCM. Y de ahí en adelante, cada uno de ellos tiene sus diferentes calibres en cuestión de la capacidad del dispositivo de protección. Entonces aquí ya tenemos dos tablas que nos ayudan a seleccionar el calibre del conductor de la puesta o puesto a tierra. Uno de ellos ya lo vimos, es por parte de la entrada de la cometida, y el otro es por el dispositivo de protección. Por eso uno como VIE o como perito, al saber estas tablas o al tenerlas ahora así como decimos debajo de la manga, yo veía, a ver de cuánto es tu capacidad, tráeme tu memoria de cálculo y yo podría decir, estás bien, estás mal, sabes que estás, pero si en la luna no sabes ni qué onda, ¿no? Entonces, señores, ya hay dos tablas, ya la norma nos hace más fácil la chamba. Y después lo que yo les decía, ¿no? Con respecto a la puesta a tierra aislada, ojo con esto. Dice, la mayoría de las personas tiene un concepto erróneo de la puesta a tierra aislada. Una de ellas es que esta puesta a tierra debe de aislarse del sistema de puesta a tierra de la instalación eléctrica y desconocen el efecto que puede producir cuando ocurre una falla. Ojo con esto. Si nosotros lo leemos del NEC o de la NFPA 70, dice insulate ground. Si nosotros interpretamos bien el inglés técnico, insulate no es otra cosa más que aislamiento. Significa que es el cable eléctrico con el aislamiento, con forro color verde o forro verde con una franja continua amarilla. Eso es el aislamiento, no que esté aislado de mi sistema. Es un error que se cometían en mis tiempos, en serio, que yo en verdad yo hasta se los creía a los ingenieros que me daban clases. Cuando yo iba a mi distribuidora eléctrica favorita, yo ahí sentado frente a las eminencias, no, es que la tierra aislada tienes que separarla, o sea, tienes que meter acá una varilla y otra varilla acá, después tienes que echarles estos químicos para que pueda estar, yo se los creía, me cae. Yo estaba neófito en ese aspecto. Yo era electricista, pero conforme uno va estudiando, va entendiendo las diferentes normas, las normas americanas, normas europeas y entender nuestro sistema eléctrico con las diferentes leyes, me di cuenta que eso de aislarlo es un error garrafal. Y al entender cuando tuve el NEC en mis manos e ir tratar de interpretar no el inglés tradicional, no el inglés que vamos a Estados Unidos y lo podemos hablar, el how are you y todo ello, sino ya interpretar un inglés técnico, señores, es otra cosa. Entender qué es el insulate ground, qué es la conexión intencionalmente hecha y todo ello, cuesta mucho trabajo entender. Cuando uno tiene el handbook, el que yo siempre le he dicho, es el NEC para, ¿cómo le llaman estos nudis o para las personas que carecemos en esa parte? Ahí está ilustrado. Ahí está ilustrado. Y también por ahí les tengo una sorpresa para aquellos que nos están escuchando, que ya el ingeniero Javier Oropesa nos dará una pequeña sorpresa que ya va a ser un libro de bolsillo, que nosotros lo vamos a editar. Entonces, señores, también hay que estar ahí al pendiente. El ingeniero Javier Oropesa muy amablemente está en nuestro grupo del Facebook colaborando con nosotros. Entonces, también ahí lo pueden ustedes decirle dónde vende sus libros y todo ello. O si yo, por ejemplo, ahora que voy a Pachuca, voy a llevarme algunos libros para ustedes, pero aquellos que me demuestren que están dados de alta en mi Facebook o sean parte del programa, se los voy a obsequiar. Si no, ahora sí que les voy a decir, ahí está el Javier Oropesa y díganle cuánto vende sus libros. Y siguiendo con esto, señores, después de mi comercial, aquí está mi sistema de tierras. No importa si es una malla o lo que quieran ustedes, es un solo sistema de tierras.
un solo transformador de alimentación. Aquí tengo la X0 interconectado al chasis, aquí está la X0. Llego aquí al neutro y aquí lo estoy separando. Separo mi neutro de la tierra física y mi tierra aislada. Diferencia que hay entre estos es que este tiene unos conectores de aislamiento, este también tiene conectores de aislamiento y este está aterrizado al chasis. Van los conductores fase, neutro, tierra aislada y tierra física a un tablero secundario. La alimentación a los circuitos derivados, desconectadores, tal y como indica la norma, a mi equipo. El neutro al equipo. La tierra física al chasis del equipo. Y esa es la tierra aislada al equipo. Y la tierra física, tal y como indica la norma, se queda aquí, en la chalupa. Si se dan cuenta, aquí están separados. Aquí está tierra neutro común y tierra neutro separado. Ahí estamos separando y aquí lo tenemos en común. Incluso la norma me permitiese hacer esto, lo que hace rato vimos. Si yo no tuviera estos, pero los tengo en este tablero, yo lo puedo hacer porque es una conexión intencionalmente hecha a hacer los puentes aquí y después de aquí a acá. Siempre y cuando no los tenga aquí. Ojo con esto, porque la norma dice que si ya los tengo aquí, yo ya no los tengo que volver a hacer o repetir. Por eso muchos ingenieros de obra o cuando estamos con tableros secundarios, vemos los puentes y los quitamos, porque ya no se deben de hacer. Si yo no tuviese estos dos, pero sí los requiero, entonces la norma sí me permite hacer esos puentes. Por eso se le llama la conexión intencionalmente. Y eso lo tienen nuestros tableros QX. Esa conexión intencional no es otra cosa más que el tornillo verde, que todos nuestros tableros lo tienen ahí. Tienen puente de unión y tienen el tornillo verde. Cuentan con todo el marco normativo. ¿Sale? ¿Y cuál es la protección ante una falla tierra? Pues otra cosa más que el llamado GFCI. Todos los que son GFCI, señores, también el CAFI, pero recuerden que este es de arco eléctrico, este es una falla tierra. Este es el que yo debo de instalar. Este es el interruptor que de alguna manera la norma me permite que lo instale, ya que es protección a las personas, ya que el dispositivo es de clase A, es muy sensible, que debe de ser entre 5 y 10, el de nosotros está calculado a 6 miliamperes. Entonces ahí está. Y por eso aquí nos dice en el 210-8, protección a las personas mediante el interruptor del circuito ante una falla a tierra. ¿Y qué dijimos hace rato? ¿Qué mencionamos hace rato? De que una falla a tierra no es otra cosa más que una falla en el aislamiento eléctrico. Es cuando la corriente fluye por un camino que no es el correcto, tal y como indicó la norma. Son esas partes que no están energizadas, pero de alguna manera se pueden convertir en portadores de corriente. Ahí es donde entra el GFCI o nuestra protección de falla tierra, que como indica la norma, estos se deben de instalar en lugares donde tengamos contacto con humedad o que sean lugares húmedos, por ejemplo el baño, el cuarto de lavado, o por ejemplo si yo lavo mi carro con una Karcher, pues donde tenga ese contacto, donde conecto la Karcher, tiene que ser GFCI. En el cuarto de la lavavajillas también, cuarto de lavado ya lo mencionamos, entonces todas esas áreas, señores, deben de contar con una protección de falla tierra. Una que me protege a todo el circuito o una que solamente me protege al circuito puntual. Puedo tener cualquiera de estas dos o las dos, ya que el marco normativo me permite que yo pueda utilizar el GFCI y aparte contacto GFCI. O sea, la norma dice, si es por protección a los usuarios, si es por protección a la persona, exagera en protección. Preferiblemente yo decirle a mi cliente,
te recomiendo esto, más aparte esto es simplemente darle seguridad a mi cliente que su instalación va a estar completamente segura. Y también por ahí dimos por ahí un tema que hablábamos de regaderas eléctricas, cómo debemos de instalarlo, cómo debemos de tener su sistema de tierra, a qué distancia debemos de instalar el contactor y otras cosas. Y sobre todo cómo es el funcionamiento de la regadera eléctrica. Y la regadera eléctrica, el interruptor puede estar siempre conectado y no pasa absolutamente nada, puesto que la regadera eléctrica funciona cuando nosotros abrimos la llave, hay una presión, cierra el contacto interno y ya es cuando fluye, es cuando ya fluye o más bien calienta la resistencia interna. Cuando yo cierro la llave, simplemente ya no hay presión eléctrica y simplemente se desconecta. Es un error que estemos conectando y desconectándolo. Por eso les digo, señores, este tema ya lo dimos con Electron. Pregúntenle dónde lo pueden ustedes encontrar o cuando se dio o cuando se impartió para que lo retomen. Y la forma de cómo es que funciona es esto. Recuerden la ley de nodos. Yo tengo una corriente que fluye a través del conductor de línea, alimenta al equipo. Una vez que alimentó el equipo, pues esta corriente tiene que regresar a su lugar de origen. Entonces la misma corriente que entra tiene que ser la misma que regresa y ustedes con el amperímetro de gancho lo pueden ver. Y esto simplemente es como si yo tuviese un amperímetro de gancho. Por eso aquí me habla de detector de corriente. Yo abro mi amperímetro de gancho, abrazo precisamente estos dos conductores y me daré cuenta que la lectura me da 0. 0 absoluto. Cuando hay una corriente de fuga o de falla que se va por mi cable de tierra y esta se va a su lugar de origen, pues simplemente la corriente que aquí tengo, vamos a suponer que aquí tengo 10, regresa 9, porque aquí está fluyendo 1, entonces aquí la lectura que me daría sería de 1 amper. Entonces al tener esa diferencia de corrientes, manda la señal para que el dispositivo haga la apertura. Muchos me han dicho, oiga ingeniero, si no tuviese yo ¿funcionaría? Yo les diría sí, funcionaría siempre y cuando pongas un pequeño alambre, un pequeño, y este es un truco bajo la manga, un pequeño alambre que lo tengas conectado al chasis o a la chalupa. ¿Por qué? Porque va a ser una pequeña corriente que va a estar en tu chalupa y no estaba conectado aquí. Entonces va a ser una pequeña corriente que va a hacer la diferencia. Apúntenlo. Por eso es protección diferencial residual. Los residuos. Entonces este pequeño residuo no va a ser detectado por la diferencial y es cuando va a actuar. Ya que si tú no le das esa fuga, pues simplemente va a estar aquí y no va a ser una pequeña trayectoria, una pequeña resistencia propia del conductor eléctrico. Ojo con eso. Sí va a funcionar siempre y cuando hagamos esto. Oye, ingeniero, si yo pongo el contacto GFCI, ¿puedo hacer eso? No. Si tienes tu contacto GFCI, discúlpame, este sí tiene que ser llevado a tierra. Oye, ingeniero, ¿puede servir otro truco? Sí, pero eso después te lo digo. Ahorita no es el momento. Hay diferentes formas de hacer que funcione y cómo podemos hacerlo. Pero ahorita no es el tema. Ahorita no es el tema. Ya les di uno, espero que lo hayan apuntado y nos va a funcionar. Entonces, señores, así es como nosotros debemos de conectar el termomagnético falla tierra, el de 1 o el de 2 polos. Ya sea para equipo de aire acondicionado o para lo que viene siendo nuestra regadera eléctrica. ¿Sale? De esas que se conectan a 220 o esta 127, no hay problema. ¿Sale? Y hasta aquí preguntas, dudas, creo que terminamos en tiempo y forma, dando oportunidad o aquel tiempo que nos dieron amablemente
nuestros amigos de Electron para que se vayan conectando. Ahí en el chat, ingeniero, hay unas preguntas. A ver, adelante. Adelante, porque yo no las puedo yo ver aquí, tendría que quitar mi presentación. Ah, ok. Aquí está una que realizó Adrián Villanueva. Pregunta, Ajá. si en un domicilio o negocio la puesta a tierra no fue instalada y supongamos que queremos aterrizar, por ejemplo, la bomba del agua, a falta de la tierra física, ¿podemos aterrizar la bomba a la tubería metálica del agua? ¿A una No, varilla de la estructura? no, o sea, y eso también les voy a decir, tengan cuidado porque luego hay videos del Facebook donde hacen esta tontería de conectarlo a la misma canalización, a la misma tubería. Dicen, es que la norma lo dice. No. La norma dice que yo puedo utilizar la varilla Copperwell o la tubería del agua, o sea, el tubo del agua, cédula 40. O sea, tengo que enterrarla. Más no me dice que utilice yo el tubo de mi agua potable o de mi drenaje, no. No. Fíjate, me voy a regresar, fíjate bien, hasta acá para que podamos entenderlo y también puedas tú entender esto. Aquí está. Vamos a suponer que aquí tú tienes tu bomba para el agua, aquí, ¿sí? A 127 volts. Si tú quieres tu tierra física, mi hermano, fácil. Tu cable neutro, en lugar de llevarlo directamente a la bomba, lo que te voy a hacer, la sugerencia es de que lo conectes a esta barra, aquí. Y aquí abajo saques dos cables. Uno que es el de tierra física, que va a estar conectado al chasis de tu bomba, y el cable neutro que va a alimentar al motor junto con este. Y entonces sí, ya tengo la protección porque recuerda que estoy sacando de un sistema TNC. Tómale fotografía a esto. Entonces sería la forma correcta como yo debo de hacerlo, más no del tubo de agua. Por eso hace rato vimos el artículo 250 y déjame ver si después encuentro bien ese punto donde habla de la tubería. Pero simplemente es una tubería de 3 metros que yo debo de enterrarla, más no agarrarme del sistema de agua. Ojo con eso es un error que se comete. Ok. Aquí también el mismo pregunta, si no hay puesta a tierra en un lugar y por ejemplo en un contacto dúplex puenteamos el neutro hacia la terminal de puesta a tierra, si en ese contacto ocurriera o se conectara algún dispositivo que presentara una falla a tierra, la corriente de falla al regresar a su lugar de origen por el neutro podría llegar a dañar a su paso otros dispositivos como por ejemplo luminarias. Sí, porque tú estás regresando una corriente de falla por el cable neutro. Entonces hay ocasiones que hay equipos sensibles como las lámparas de LED o incluso los contactos GFCI que por esa corriente residual llegan a dañarse, porque estamos utilizando esto. Y por eso la norma nos dice que cuando yo voy a utilizar este sistema, el cable de neutro tiene que ser más grueso que el cable de línea, pero en nuestro caso no lo hacemos. Por eso hay que tomar en cuenta muchas cosas. Si yo hago el puente que tú mencionas, me voy a regresar para que podamos todos entenderlo. Aquí el compañero lo que hace, recuerda que fue lo que yo hice. Yo hice esto. El compañero lo que está haciendo es puentear de aquí hacia acá. Entonces, fíjense bien el error. Ojo con esto, y perdón, tengo un buen de electricistas conectados, muchos electricistas que son maestros, mis respetos. Recuerden, yo tengo una falla aquí de 1 ampere, ¿están de acuerdo? Tengo 1 ampere. Aquí están entrando 10, aquí tengo 9. En vez de que ese ampere trate de irse por acá y estar en el chasis, este ampere al ser el puente, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa con esa corriente de falla? ¿Qué está pasando aquí? Se está sumando. ¿Ustedes creen que el jefe se iba a decir que hay falla? El jefe GFCI no es tonto. Dice, ¿para qué hiciste ese puente, mi hermano? Bueno, es que lo hice porque usted dijo que es el común. No. A ver, espérate. Espérate. Sí lo mencioné, pero en ningún momento dije,
haz un puente. Ese es un error, pero en serio, muy bonito. Muchos hacen de aquí, acá, y dicen, ya la hice. Sí, mi hermano. Tengo aquí 9, más 1 de falla, son 10. ¿Y cuánto tenía aquí? 10. ¿Cuándo va a actuar este? Nada. Llega la persona, llega a tocar esto y se suma a su corriente, se sigue sumando. ¿Y qué hace este? Nada. Ojo con eso. No lo hagan. Y es correcto. Si tengo esta corriente de falla B, está regresando por el cable neutro. Y entonces hay equipos sensibles que pueden llegar a dañarse. O si no tengo equipos sensibles, pues simplemente este se suma a tu kilowatt-horímetro y es cuando nos hacemos la pregunta que por qué estoy pagando demasiada corriente. ¿Vale? Ahí abusados. Y aquí una pregunta más. Dice, ingeniero, el electrodo que pide CFE siempre lo coloco con longitud de 3 metros y de ahí derivo el conductor de puesta a tierra y sin cortarlo lo hago pasar por la base de medición haciendo el puente de unión que pide CFE y continúo Excelente. el conductor hasta llegar al gabinete del interruptor principal, pero me genera confusión el hecho de volver a realizar el puente de unión principal, siendo que ya se hizo un puente en la base de No, medición. no, a ver, vamos a regresarnos para que no tengamos esa. Porque ya vieron cómo sí genera confusión y cómo genera dolor de cabeza. Fíjense bien. Ojo con lo que estás haciendo. Fíjate bien. Si yo en este punto aquí, puente de unión aquí, yo hice mi sistema de tierras y de aquí mismo, ya sea de aquí o de mi varilla, saqué el cable verde y lo instalo aquí, ya no tengo por qué hacer puente de unión en ningún punto. En ninguno. Ojo con esto. Si CFE por algún motivo no me permite hacer esto, fíjense bien, no me lo permite hacer, entonces el neutro yo lo tomo aquí y aquí no lo estoy haciendo común, sino lo estoy haciendo ¿qué? Separado. O sea, lo que la norma me indica es que yo de un sistema común lo puedo hacer separado, pero no puedo volver a hacer lo que tú me mencionas, volverlo a hacerlo común. Una vez que lo separé aquí, entonces aquí hacia adentro se va separado. Ojo con esto. Si aquí lo estoy haciendo separado, no tengo por qué volverlo a hacerlo aquí. No tengo por qué, sería una aberración. Sí, sería algo mal hecho. Por eso yo les decía del tornillo Bolding, una conexión intencionalmente, donde de un sistema común lo puedo hacer separado. Lo que no se me permite hacer que de un separado lo haga común. No puedo hacerlo en sentido inverso. Ojo con esto, espero que me hayas entendido. Sí, conozco que es un dolor de cabeza. O espérate ahora que tengamos talleres con nuestros amigos de Electrón. Vamos a tener talleres precisamente de esto, donde vamos a jugar con nuestro sistema de tierra, vamos a jugar con ella en los diferentes componentes, donde está la TN, TNC, TNS y la TNCS, y puedas entender y abrir ese panorama. ¿Sale? No hay que tener confusión. Debo de entender que de un común puedo hacer un separado, pero de un separado no regresarme. Ojo con esto. Espero que haber respondido a tu duda. Si no, de todas maneras, escríbeme en el chat. Bueno, y aquí una última pregunta. Dice, ¿es correcto mandar tierra física desde el medidor a través del neutro? ¿Sí? ¿Sí? Haz de cuenta, por eso les decía, si no tengo este cable verde aquí, y yo quiero mandar mis fallas a su lugar de origen, recuerda que este es el origen, yo tengo que regresarlos aquí. Porque, ¿qué dijo la norma? Si yo tengo una falla aquí, y aquí tengo el neutro, viene la falla aquí, viene la falla aquí, viene acá, viene acá, se suma la corriente nominal. ¿Y qué pasa? Al tener esta sumatoria, hace que el dispositivo de protección accione. Por eso cuando muchas veces en cuestiones de ingeniería, no me dejarán mentir muchos ingenieros,
que cuando nosotros calculábamos una corriente de falla en vectores, nos dábamos cuenta que el vector regresaba nuevamente al vector origen. Teníamos las corrientes nominales, después una corriente de falla que era otro vector y hacíamos suma vectoriales, nos dábamos cuenta que ese vector se sumaba a este otro vector y hacía que el dispositivo de protección así hiciera su apertura. Por eso muchas veces lo digo con broma. Pasé con 10 vectores y nunca le entendí un vector. Pero hay mucha razón en cuestiones vectoriales. Mucha razón. ¿Sale? Pero si no tengo ese conductor, fíjense bien, si no tengo este conductor, este verde, en donde tengo que llevar las corrientes de falla a su lugar de origen, pues todas las fallas las tengo aquí. Y por eso había mucho fallecimiento, mucha electrocución, todo ello. Pero si ya de alguna manera, vean aquí llega la falla, viene aquí la falla, pero no se va a tierra. La falla no fue aquí, aquí está unida, viene la falla, va por el puente de unión, va a su lugar de origen. Este es su origen. Este es el nodo que dice Kirchhoff. Este es el nodo. Si yo tengo dos líneas, entre ellas mismas se suman. Entre ellas mismas se suman. Si de cualquiera de ellas líneas tengo aquí un nodo, o al revés. Si tengo los tres es lo mismo. Si utilizo el neutro, pues vienen hacia acá. Todas van al mismo nodo. Pero si yo de alguna forma interrumpo aquí, entonces tengo ese problema de fallas eléctricas en mi casa. Ojo con esto. Por eso pongan ahí, digan a mis compañeros de Electrón en dónde vamos a tener nuestro primer taller, dónde vamos a utilizar este taller. Ahora sí no va a haber más pláticas, va a ser puro taller donde vamos a hacer cortocircuitos a diestra y siniestra. Nos vamos a divertir, pero de una forma muy segura, señores. Y antes de retirarnos, ahí les dejo el QR para su participación y también mándenos sus correos ahí al chat, nombre completo y correo electrónico para que les hagamos llegar su constancia, por favor. Y ya les dije que cuando nos veamos en Pachuca y quieran el libro, por favor, quiero ver que estén en el Facebook o quiero que estén dentro del programa, aquellos que quieran participar y quieran ganarse un libro. Ok. Muchísimas Sí. gracias, ingeniero. Un comercial nada más rápidamente. Nuestro taller en el tablero que comentó va a ser el 15 de junio en Aguascalientes, 15 de agosto Ixtapalapa y 10 de octubre en León. Por si gustan Otra vez, acompañarnos. ponlos ahí en el chat para que vayan haciendo agenda Ok. y también que se vayan dando de alta, no hay que con nuestros amigos de Electrón. Para los talleres, señores, ahí vamos a hacer todas estas prácticas. Vamos a hablar del TNC, vamos a hacerlo, después el TNCS, después el TNCS. Vamos a hablar de cada una de ellas. Y si tienen dudas, ahí mismo las podemos resolver. Van a ser talleres, creo que de 4 horas, ¿no? O un poquito más. Sí, aproximadamente 4 horas, ingeniero. Entonces, señores, suficiente tiempo para hacer cortos. Y también largos, chihuahuas. De todas maneras, las dudas, las pueden mandármelas al Face, por favor. Nos las pueden mandar aquí con nuestros amigos de Electron, ellos me las mandan, o pueden mandarlas directamente al grupo del Facebook. Y pongan ahí, en el curso que dio el ingeniero con Electron, el tema fulano, tengo esta duda para que yo así se los vaya respondiendo a nombre de Electron, por favor.